Buenas noches, gracias como de costumbre por estar sintonizando este programa en el que hoy estamos acá en la segunda feria del libro más grande del mundo, la más importante sin duda en español, que es obviamente la FIL, la Feria de Guadalajara. Y como la revista de la universidad cumple 95 años, creo que por primera vez en el programa pues decidimos eso, llevar hasta ustedes un poco de lo que va a ser esta presentación especial en la 39 edición de la Feria del Libro de Guadalajara. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación para celebrar los 95 años de la revista de la Universidad de México. Soy Jorge Comensal, el director de la revista, y estoy muy honrado de poder presentar a Rosa Beltrán, coordinadora de difusión cultural de la universidad, dentro de la que se publica la revista. Y quisimos también tener a otra escritora que admiramos mucho y que ha colaborado a lo largo de muchos años en la revista, que es Mónica Lavín. Queríamos justo tener a autoras muy cercanas a la revista y también una mirada de una escritora mexicana, pero desde un punto de vista que una frontera de por medio hace que sea un poco más distante, porque Silvia dirige la maestría en escritura creativa en la Universidad del Paso, Texas, y desde allá pues entonces puede mirar la literatura mexicana, lo que se escribe en español, desde un punto de vista que nos interesa mucho también comentar y platicar ante las dificultades que viven los migrantes en Estados Unidos, la presencia tan viva, pero también tan perseguida del español por allá. Entonces, estamos muy emocionados de celebrar este aniversario con esta mesa tan cálida. Y yo vengo todavía con la adrenalina universitaria de haber sido convocado a iniciar un Goya por primera vez en mi vida. Quien haya estado en la emotiva presentación del libro de Gonzalo Celorio, mi amigo Hernán, habrá visto que hubo un Goya y que fue tramado por nuestra coordinadora Rosa Beltrán e iniciado por mí. Fue entonces un momento difícil en mi vida, pero me preparó para moderar esta mesa y darle la palabra a ella para darnos las palabras inaugurales e iniciar una charla en confianza sobre bibliotecas, sobre las revistas, sobre nuestra relación con la literatura y los medios periódicos. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todas y todos por estar aquí. Qué bonito es tener un salón lleno para celebrar los 95 años de la revista de la UNAM. Conversábamos entre bromas y veras con Jorge que ya es difícil encontrar un profesor o profesora de la UNAM, y vaya que algunos son longevos, que tenga 95 años, que tenga la edad que tiene esta revista. Ha pasado por muy distintas épocas. Después me referiré brevemente a algunas para que nos demos cuenta también de qué distintos matices ha tenido a lo largo de su existencia. Creo que está en uno de sus momentos más brillantes. Los dos últimos números, los más recientes números, son francamente tan de antología que se han reeditado, que se han tenido que reimprimir. El libro del Gótico fue pues todo un acontecimiento, y este de bibliotecas no lo es menos. Me voy a referir brevemente a algunos de los artículos de esta revista, de este número. Después quizá podemos charlar sobre los 95 años de la revista y sobre tu visión de la revista ahora, porque es absolutamente ecuménica. Ya sé que suena a un lugar común, pero sobre este número, y antes de comerme el tiempo de los demás, ¿qué artículos me parece que son de verdad de primerísima? Miren, hay un artículo de Leila Guerriero que admiramos, adoramos, veneramos a ella, pero que este artículo es difícil que alguna vez un artículo, sobre todo sobre bibliotecas, a los que somos bibliófilos. Yo he trabajado mis novelas, muchas de ellas en bibliotecas. La Corte de los Ilusos la escribí en bibliotecas del centro de la ciudad, y también caminaba esas calles porque yo quería hacer un trabajo de arqueología literaria, no solamente contar la historia del imperio desde el punto de vista de las mujeres. Pero he trabajado en casi todas las bibliotecas principales en la ciudad, y me tocó una época gloriosa cuando no existían los celulares, porque yo me iba todas las mañanas, después de dejar a mi hija en la escuela, al colegio
de México. Y trabajar en esa biblioteca era un placer enorme porque guardaban los libros que tú hayas consultado. No los podías sacar, pero los guardaban. Todavía era la época en que las bibliotecas no abrían sábados y domingos, lo cual es una aberración, como todos sabemos, porque muchas veces son los días en que podemos trabajar. Ya nuestra biblioteca abre en esos días. Pero el artículo de Leila me hizo darme cuenta que todavía hay mucho que aprender sobre cómo se ordena una biblioteca. Descubrió no hace muchos años, hace algunos, que era fundamental para ella la división entre libros de ficción y de no ficción. Esta división, que es tan anglosajona, es rara que exista, sobre todo en nuestras bibliotecas, que generalmente están ordenadas por alfabeto, generalmente, ¿no? A veces también por lenguas. En su caso le ayuda su biblioteca a escribir. Dice, en realidad mi escritorio está donde estoy yo escribiendo, donde quiera que esté. Pero cuando llego a mi biblioteca, yo sé a qué autores voy a recurrir para ayudarme a escribir. Y está hablando del estilo. Está hablando de abrir algunos libros al azar, como pide el I Ching. Bueno, el I Ching con monedas, pero aquí al azar, porque esos estilos, entre ellos el de Martín Caparrós, a quien admira tanto, siendo también un cronista portentoso, le ayudan a transitar por esas primeras frases que va a escribir. Es un artículo que yo les recomiendo muchísimo. Desde luego el de Alberto Mangel, pues es una joya, porque Alberto Mangel ha escrito sobre la historia de la lectura, y en este caso hace una división entre épocas que parecen condensarlo todo o tener ese afán condensador, como el Renacimiento, como la Ilustración, y como esta época con la inteligencia artificial y con los dispositivos digitales, y otras que parecen especializarse en un tema específico. Hace un breve recorrido por ellos y luego habla del problema de pensar que las redes sociales, los dispositivos, la inteligencia artificial pueden sustituir lo que encontramos en los libros. Y esto es absolutamente verdad y lo hemos vivido muchas veces. Después de estar un rato en las redes, que es inevitable, la sensación que queda es como de desasosiego, una inquietud, un vacío y a veces una innecesaria sensación de haber sido violentados, porque las redes también son violentas. Con los libros, por más duros que sean, aún leyendo a Céline, uno siente la esperanza de que hay otra manera de observar la realidad, de que se ha expandido su horizonte. En fin, Mangel habla maravillosamente de las bibliotecas. Me voy a referir a dos más, nada más, para este inicio, que son desde luego el de Irene Vallejo, que a todos nos deslumbró con su Infinito en un junco. Pensar que un libro podía hablar de la lucha del libro, ese héroe que ha vivido 1001 batallas y ha tenido que sobrevivir al incendio, bueno, desde Alejandría, ¿verdad? A las inundaciones, a las depredaciones, a el exterminio también de libros, no solo de personas en las épocas fascistas. Ustedes saben que hace no mucho tiempo en la universidad tuvimos un evento atroz, desagradable, porque sobre texto de una marcha contra la gentrificación entraron a la biblioteca que está en el Centro Cultural Universitario y quemaron libros. Y esto siempre va a ser un hecho atroz para todos, ¿no? Pero hay también artículos como el de Daniel Saldaña París, que es divertidísimo, interesante. Como dice Borges, lo voy a parafrasear porque es más larga la frase de Borges, pero dice algo así como todo azar inesperado es una cita, y de eso habla el artículo de Daniel Saldaña, que no se esperó nunca encontrar en aquel galerón al que lo llevó un trabajador tantos libros que para él constituyeron una joya, ¿no? Se llevó algunos. Por último, me voy a referir también a un artículo que me deslumbró muchísimo, que es el de Hera Lindsay Bird, Pathos ad Infinitum, sobre una escritora hoy día muy conocida, pero que no lo era cuando escribe, cuando se refiere al momento
en el que se está desarrollando la historia de este artículo, en el que le proponen un trabajo de bibliotecaria y para niños, ¿no? Y bueno, quien haya trabajado con niños y con adolescentes sabe que esto es un reto mayor. Hacer que se interesen por los libros no es de enchilame otra. Y además, cuando hay un momento privilegiado en la literatura infantil y juvenil como lo fue Harry Potter, uno piensa que ya se conquistó para siempre ese espacio, y no es cierto. Los más jóvenes ahora ya no leen Harry Potter, ya leen manga, leen otras cosas. Esto está cambiando todo el tiempo. Entonces ella habla de distintos experimentos que hizo y que agradece enormemente este trabajo, porque seguir descubriendo la literatura para los niños y los adolescentes le ha enseñado muchísimo en su propia escritura. Hay muchos más artículos, no me quiero referir a todos. No estoy de acuerdo con algunos, pero no importa, porque conversar es también, sí, el arte de discrepar. Entonces, Daniel Goldin, que es espléndido, piensa que una biblioteca, y él dirigió una muy grande y de manera muy importante, es también otras cosas, un refugio para que llegue quien quiere llegar. Si quiere llegar, si tiene situación de calle, llegar a dormir, está bien. Si quiere conversar, está bien. Si quiere hacer amigos, también está bien. Si quiere escuchar una conferencia que se está dando en medio de la biblioteca, está bien. Y ahora dirige una biblioteca típica. Todo esto es muy revolucionario y muy interesante. Pero yo solo quiero decir, va a sonar muy conservador. Me gusta conservar los libros, que también el hecho de que las bibliotecas sigan siendo recintos no sagrados, que entre cualquiera, pero recintos donde se lee, me parece casi un acto de resistencia. Que sean lugares donde uno va a leer y a escribir, me parece importante que sigan siéndolo. Ojalá lo sean por mucho tiempo. Ya no me como ahora sí que el tiempo de los demás, luego seguiremos platicando, pero como primera participación, esta es mi recomendación. Gracias, Rosa, por... Gracias. Comenzar a enamorar al público de este número en el que, como escucharon, podemos leer a una autora, una poeta neozelandesa que es Geraldine Sieverda, una escritora argentina como Leila Guerriero, a mexicanos como Daniel Goldin y Daniel Saldaña, a la española Irene Vallejo, y para lograr esa congregación de voces tan distintas y tan destacadas, lo que es crucial es el trabajo de un equipo editorial que realmente hace milagros y heroico, y que parte de él está por distintas razones aquí. Entonces me encanta poder mencionar la presencia de Sandra Barba, de Claudina Domingo, de Laura Imas, de Julieta García, como artífices de esta revista que hacemos colectivamente, y también Javier Narváez y muchas otras personas, porque para poder tener esto a lo largo de 95 años requiere el trabajo de muchos, que como Carlos Fuentes fue secretario de redacción de la revista, José Emilio Pacheco, Juan García Ponce y a Mónica Lavina, a quien le quiero dar la palabra para que también nos comparta sobre su biblioteca, sobre su relación con las bibliotecas y con esta revista en la que ha publicado tanto. Gracias, Jorge. Me da mucho gusto y bueno, qué padre este nuevo momento de la revista de la universidad, y este número que, bueno, va a formar parte de las bibliotecas. O sea, estamos asistiendo aquí en FIL Guadalajara a todo un acervo que después o ya habitará en las bibliotecas del mundo. Y lo que hace la lectura de estos artículos es ponernos a reflexionar, como dice, sobre nuestra propia relación con las bibliotecas. Bueno, los tres hemos mencionado el artículo, yo todavía no me lo sé de memoria, de Geraldine Sieverda, porque habla como bibliotecaria, de cómo, como decía Rosa, estimula el uso, la lectura en los niños y en los adolescentes. Y yo me puse a pensar en mi relación primera con las bibliotecas.
y algunos que están aquí, que fueron a la misma escuela que yo iba, era obligatorio ir a la biblioteca una vez al mes, sacar un libro y hacer una reseña. Y entonces me encanta encontrarme en la última página el cuadrito, la tarjetita que identifica que la biblioteca viene, que es un espacio democrático, público, que ha sido usado, que volvemos a usarla, y es una tarjetita con una historia. Y a mí me encantaba cuando iba a la biblioteca, esto es la primaria, y fíjense, la que atendía la biblioteca se llamaba Miss Daly. Mis todos los días, con lentecitos, era como una caricatura, o como la bibliotecaria de cliché, ¿no? Hacía que te decía, mira, por acá están estos libros, hablaba en inglés, y uno escogía las lecturas, y de tal manera se volvió ese espacio un lugar entrañable, que también concuerdo con Hera Lindsay Bird, que encuentra que los libros más oscuros, más negros, los policíacos, eso sí que van a atrapar a los adolescentes. De tal manera que todavía me topo qué libros guarda uno de la infancia y de la juventud, qué parte de uno todavía se queda ahí resistiendo en la biblioteca que ha ido creciendo y que tiene numerosos componentes, incluso bibliotecas de otros, de los padres, de los abuelos, de la pareja, ¿no? Y va creciendo como un corpúsculo extraño. Esta cultura de biblioteca quizás me ha hecho también... Me han gustado los escritores estadounidenses, que es donde la biblioteca es un espacio público que se visita muy comúnmente, y más que tener bibliotecas personales, de haber comprado libros, ese es el lugar de la lectura y donde se han formado muchos escritores. Y yo recuerdo, y quizás si yo hubiera escrito un artículo para esta revista, de eso hubiera hablado, hay una autora que tiene un artículo que sucede, un cuento que sucede en una biblioteca y no lo puedo olvidar. Se llama Grace Paley. Tiene mucho humor, seguramente la conocen porque además Silvia es una gran cuentista, igual que Rosa, cuentista y novelista. Y es una mujer que va a devolver unos libros a la biblioteca, hay que devolver libros. Va a devolverlos después de 30 años. Cuando los va a devolver, resulta que se encuentra a su exmarido en el momento de devolverlos, y entonces ella dice, pues es que yo creo que hay que hacer las cosas correctas y devolver los libros que no he leído, entonces los devuelve y empieza a recordar y a hablar con el marido. Ya no sabe por qué se divorciaron. Dice, no, es que tú te enojabas porque no freí el tocino, y luego los vecinos, y luego los que tú invitaste, y empiezan a tener una discusión del absurdo, de lo cotidiano, de lo que despedaza una vida. Solo en ese instante en que ella va a devolver los libros, pero al final tiene una revelación, los vuelve a sacar, porque los leyó hace tanto tiempo que ya se le olvidaron. Entonces, también, igual que otra cosa que aprendí, cuando este proyecto fascinante de las bibliotecas, la Biblioteca México, que está ahí en la Ciudadela, la Ciudad de México, los que han ido a lo mejor han visto que se compraron varias bibliotecas privadas, y ahí están las bibliotecas, creo que la de José Luis Martínez, la de Monsiváis, hay como 5 bibliotecas, Chumacero, y me explicaban los bibliotecarios algo fascinante que mantuvieron, y esto tiene que ver con el artículo de Leila Guerreiro, ¿no? Que los libros se dejaron no en el acomodo que debe ser para la notación Dewey, que es con la que clasifican los libros en la biblioteca, sino como las tenían en sus casas, porque había una razón en ese acomodo que era subjetivo, personal, y no solo eso, dentro... tenían anotados en el catálogo, porque sí estaba todo numerado, si quería buscar uno a alguien, ellos sí sabían dónde estaba. Estaba algo que se llamaba los testigos.
ya no estaban en el libro, pero todo aquello que se hubieran encontrado dentro de los libros son testigos, se llaman testigos. Un boleto del camión del año 1950, una carta, un telegrama, ¿saben? Eso quiere decir que ahí estuvimos o ahí estuvo alguien, igual que los subrayados, ¿no? Que son testigos de aquello. A mí me encanta repasar o tener un libro que fue de mi madre y descubrir qué subrayó ella en algún cuento de Borges. Dijo, ¿por qué? ¿Qué estaría pasándole que escogió esto? Y entonces siento que establezco un diálogo con ella a través de sus subrayados. Y por último, para ir a Sor Juana, el artículo de Alberto Mangel me hizo pensar en las bibliotecas destruidas. Él habla de cómo la destrucción de las bibliotecas es un símbolo de poder. Estas invasiones que deshacen el acervo, porque con eso pretenden deshacer la memoria, la identidad, incluso la existencia de una cultura. Y pienso en Sor Juana, y su biblioteca personal, que al final de la vida, cerca del final de la vida, Aguiar y Seijas la orilla a desprenderse de aquellos libros que había amasado en tanto tiempo diciendo que se venderían para los pobres. Es una de las teorías. Sara Pot igual nos iluminaría con mucho más información, pero su biblioteca se desbarata. Es como el despropósito de toda una vida de haber estado cerca ella de aquellos pensamientos, palabras, ideas que le permitían dialogar con otros aunque no estuvieran ahí. Esto y más está en la biblioteca, y todo lo que nos hace pensar como eso que propone una revista, esta conversación que estamos teniendo y esta conversación que propone este número. Y enhorabuena por los 95 años. Gracias, Mónica. Gracias por tu lectura del número y por señalar mi principal aportación a este número, que fue irme a la Biblioteca Central a buscar entre los libros de Borges el que tuviera una etiqueta de sellos más abigarrada, más colorida, para tener ese detalle. Entonces, a mí me parecía que otro autor que no pudimos conseguir que colaborara, que fue Borges, tenía que estar presente de varias maneras. Y una era con esa etiqueta repleta de sellos que cuentan la historia de un ejemplar, y que yo estaba muy frustrado porque casi habían renovado la mayoría de las etiquetas, hasta que encontré una que estaba bastante llena, contando 20 años de historia de préstamos bibliotecarios. Y bueno, otra de las cuestiones que queríamos abordar, enfatizar, eran las bibliotecas públicas en la actualidad. Hay un reportaje estupendo de Ángel Soto que repasa la situación de del sistema de bibliotecas en México, y queríamos hacer un llamado a prestarles atención a estos cruciales espacios de formación, de esparcimiento, de inspiración, de silencio, y que son tan importantes también para la comunidad hispana en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Donde hay un sistema bibliotecario que funciona muy bien. Y bueno, eso solo como para dar pie a la lectura, también a la colaboración de Silvia Aguilar Seleni, que te agradecemos mucho que estés aquí. Gracias. Bueno, yo la verdad he tenido una relación muy complicada con las bibliotecas. Número uno, en la Universidad de Sonora, que es donde yo estudio. ¿Hay alguien de Sonora aquí? No. Ay, qué bueno. Ok, no sí puedo hablar mal. La Universidad de Sonora, en la Escuela de Letras donde yo estudié, la biblioteca eran como no sé cuántos estantes pequeñitos. En aquella época, estoy hablando del 92, 93. Y entonces si llovía, pues eso era mover muebles porque había goteras enormes. No, número uno. Número dos, si el bibliotecario estaba de malas, te decía que el libro no estaba. Número tres, se iba a comer y tardaba más de su tiempo porque era del sindicato, ¿no? Entonces, realmente eso de ir a la biblioteca de la universidad a sacar un libro era como: Dios te bendiga, a ver si sacas algo, ¿no? Entonces, realmente lo que una hacía era no yo,
me dijeron que lo que se hacía era ir a una tienda que se llamaba Ley, que como que no entendía los libros porque lo que vendían era víveres y tenían luego los libros de ciertas editoriales, no puedo hacer comerciales, en ciertas editoriales los ponían así como a 25 pesos y así, entonces los compraba uno muy baratos o se los ponía en la mochila. Dicen, ¿no? O sea, tenía una 20 años que podía ser estudiante. Bueno, entonces eso era la única solución para poder leer, porque la biblioteca era así nefasta. Mi siguiente relación con la biblioteca es la de mi madre, ¿no? Que es donde crecimos. Mi mamá era maestra de primaria, entonces crecí con la biblioteca de mi mamá, y creo que algo que me movió mucho en la revista, ya les hablaré un poquito porque yo les quiero leer, fue el texto justo de Leila Guerreiro, que me hizo pensar muchísimo sobre esta idea de la biblioteca personal, y me quedo pensando qué tan personal es la biblioteca personal, porque mis hermanos dejaban libros y luego se llevaban libros, y luego hay libros que no aparecían, y luego aparecían libros que no sabíamos por qué aparecían ahí y que eran de los amigos que se los prestaban. Entonces, de pronto mi mamá decía, estos libros no son míos, quítenmelos de aquí. Y mis hermanos decían, pero hay más libros, sí, pero no son míos. Entonces, esta cosa de la biblioteca familiar siempre fue un asunto difícil. Y después de que mi madre murió, el problema fue quién se quedaba con los libros de mi mamá, ¿no? Entonces, fuimos vaciando mi hermano y yo, que eran los que quedábamos, así como a pelearnos un poco por los libros de mi mamá. Dicho esto, después de mi pequeño drama personal y amoroso con las bibliotecas, quisiera leerles algo que escribí porque me sale mejor que hablar. Vivo en un país que una y otra vez nos empuja hacia la oscuridad cuando decide prohibir libros o incluirlos en las listas negras. Y cuando eso pasa, no solo nos quita un autor o una autora, nos quita mundos enteros. Desde ese lugar emocional leí este número de la revista de la universidad, y lo que encontré aquí no fue solo un recorrido por estantes o pasillos, sino una buena dosis de esperanza. Esperanza en los libros y esperanza en quienes los leen. Los textos reunidos, los poemas, artículos, reflexiones, nos recuerdan algo fundamental, que nunca estamos solos si existe una biblioteca. Parafraseando muy mal a Naomi Shihab Nye, los libros siempre han sido puertas y llevan siglos abriéndose para nosotros. Las bibliotecas de las que se habla en estas páginas son refugio y también resistencia. Irene Vallejo lo explica muy bien. Desde la mítica Alejandría hasta los códices aztecas, la historia de la destrucción de los libros y de las bibliotecas es una historia interminable. Imperios, dictaduras, religiones. Siempre ha habido alguien con un fósforo, ¿no? Siempre ha habido alguien que teme el conocimiento, que teme que leamos. En su texto, Ángel Soto habla de otro tipo de amenaza, la presupuestal. Él entrevista a bibliotecarios que cuentan con amor por su oficio cómo lidian con la carencia y el derrumbe de sus espacios. Él entrevista a Paula Aro, que es bibliotecaria en la Biblioteca Pública de San Nicolás Tolentino, y ella dice, ¿te imaginas? Antes siempre la teníamos llena y ahora todo parece sobrar. Mesas, sillas, estantes. Falta lo esencial, los lectores. Pero quiero detenerme en algo que este número despertó en mí, la idea de la biblioteca personal. Leila Guerreiro cuenta que cuando le preguntan qué es una casa para ella, responde, mi casa es donde está mi estudio y en mi estudio está mi biblioteca. Su texto muestra que su biblioteca es también su escritura. Allí encuentra combustible, impulso, provocación. Pero entonces me pregunto, ¿qué tan personal es una biblioteca? Este número incluye un dossier hermosísimo. Creo que es una de lo que más me movió, ¿no? Que se llama 20 maneras de vivir la biblioteca, donde distintas personas comparten sus historias. La gente que va a la biblioteca, básicamente, ¿no? Y una sale convencida de que una biblioteca nunca es completamente privada. Llegamos a los libros guiados por alguien, madres, padres, abuelos, amigues, maestros, bibliotecarios, colegas, bueno, novios, novias, exnovias, claro, ¿no? O por otro libro que nos empujó hasta ahí.
Incluso cuando creemos llegar solos, alguien lo dejó en ese estante para que lo encontráramos.